cruz a contarnos el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Un saludo muy cordial para toda la teleaudiencia de Ñande Yarañé. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, hermana, una alegría inmensa compartir acá con ustedes en esta hermosa congregación acá de las Hijas de la Misericordia. ¿Es así, hermano? Sí, es así. Soy la hermana Severiana López de la congregación Hijas de la Misericordia y queremos compartir con ustedes la segunda parte de Camino de Santidad, en donde le presentaremos la vida y obra de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, fundadora de la congregación. Y por este canal, Ñande Yarañé, la congregación vino al Paraguay de la mano del padre Julio César Duarte Ortellado, cuya vida y obra fue presentado muy extensamente por este mismo canal y por Luis Talavera, el autor, quien nos acompañará también en esta segunda parte de Camino de Santidad. Así es, hermana. Realmente la vida, digo yo, siempre nos da muchas sorpresas porque hicimos 2 años Camino de Santidad, un programa muy rico en espiritualidad. Escuchamos el testimonio de muchísimas gentes, muchas personas de avanzada edad, 100 años, que llegaron a conocerle personalmente al siervo de Dios, al presbítero Julio César, y a través de este testimonio también hemos sido enriquecidos espiritualmente, hemos recibido los reflejos de la santidad del Padre Julio, una riqueza espiritual que pudimos nosotros también compartir a través de los testimonios de las personas. Y bueno, hoy con muchísima alegría, digo, una nueva sorpresa porque pensamos que ya habíamos concluido nuestro trabajo, pero no se presenta una nueva oportunidad para acompañarle a ustedes, especial a usted, hermana, en esta nueva programación, la segunda parte, como usted está diciendo, Camino de Santidad, y vamos a estar hablando de la vida también de una santa que estuvo muy relacionada con el Padre Julio. Hay una conexión increíble entre Camino de Santidad la primera parte y Camino de Santidad esta segunda parte, porque como usted está diciendo, fue el Padre Julio, ¿verdad?, el que le invitó a la Beata María Pekovic para llegar al Paraguay. Así mismo. La congregación fue fundada en el año 1920 y en el año 1936 la madre fundadora vino a la Argentina a pedido de un sacerdote croata para acompañar a los inmigrantes croatas que vivían en la Argentina. Entonces la madre ya estaba en la Argentina con muchas hermanas. La congregación realmente fue bendecida. Ella misma dijo que la congregación fue fundada por Dios. Así que con tan poca edad ya pudo salir de Croacia para otro continente, América Latina, ¿verdad? Y en el 41, en el 40 creo que el padre Julio habrá viajado a Buenos Aires, porque él en esa época era párroco de 3 parroquias, de Mbuyapeú, Cucuó, Ubucuí. Y como era tan buen sacerdote, pensó por la evangelización de la gente y pensó por llevar una congregación religiosa para ese lugar, para la evangelización. Así, hermana. Es importante señalar que a partir de este primer programa estamos con la conducción de la hermana Severiana López. Yo estoy actuando como un participante, pero un participante fervoroso, sinceramente, para difundir esta
esta vida de esta hermana croata. Imagínense, Croacia está en Europa, súper lejos del continente americano y mucho más lejos, aún del Paraguay. Y bueno, los designios del Señor, hermano. Así es, así es. Y como cuando el padre le propuso a la madre venir al Paraguay, ella aceptó. Yo particularmente estoy muy orgullosa porque soy del Bucuí. Yo nací en el Bucuí, soy parte también de la promesa que le hizo el padre Julio a la madre fundadora, porque él le prometió muchas vocaciones. Así que yo soy parte de esa promesa. Y bueno, es muy interesante, estoy muy contenta y feliz porque usted aceptó también esta segunda parte de llevar adelante con nosotras, ¿verdad? Este trabajo de Camino de Santidad para poder difundir y dar a conocer la vida y obra de nuestra querida Madre Fundadora. Así, hermana, en realidad ya la primera parte de la conducción que hice en relación a la vida del padre Julio fue para mí una sorpresa, ¿verdad? Y no esperaba porque fue como se suele decir vulgarmente, fue un pedido a quemarropa que me hizo el padre Víctor. Y yo lo único que atiné a decir sí aquella vez, pensando también en lo hermoso que iba a ser, y realmente para mí era también una oportunidad de conocer la vida de un santo y y en la medida que uno va conociendo la vida de los santos, realmente uno queda fascinante, hermano. Así es, y hablando del padre Víctor, yo desde un principio él nos había invitado para esta presentación, pero nunca pudimos concretar nada. Y estoy muy agradecida también al padre Víctor por haberme presentado a usted, porque gracias a usted estamos iniciando hoy, porque si no fuera así yo no tendría coraje. Por eso agradezco al padre Víctor y pido la bendición para él, para su trabajo, para esta tarea tan importante que tiene en la iglesia. Y pido la intercesión de la Beata María Pekovic para que les salga todo bien, para que todo se concretice así como desea él su corazón. Seguro, hermana. En realidad, la motivación principal siempre es Dios, por supuesto, pero está ahí no sé si es una curiosidad o es un llamado que nos hace la vida de los santos. Así es. Y bueno, entonces hoy estamos con mucha alegría dando inicio a esta segunda parte, Camino de Santidad. Para mí es una nueva sorpresa. Bueno, pero estamos, hermana, entonces creo que vamos a ir haciéndole conocer a la gente la vida de esta santa, prácticamente ya está en los umbrales de la santidad, que es la Beata María Pekovic. Así es. Estamos de vuelta para seguir compartiendo sobre el tema de Camino de Santidad y especialmente sobre la vida y obra de la Beata María Pekovic, fundadora de la Congregación Hijas de la Misericordia. Qué lindo, hermana. Siempre hay un dicho popular. Sí. Y en relación a la santidad, hay un dicho que dice, no, santorá santo pama. Y se ve como la santidad como algo muy lejano, que sería medio un privilegio para unos pocos, y más o menos se tiene la idea también que ser santo es más o menos un sacrificio, un sufrimiento más o menos. Así es. Esto el Papa Francisco había hablado tanto, ¿verdad? Él decía, no solo las monjas, las hermanas y los sacerdotes que pueden llegar a ser santos, decía él, ¿verdad? Sino sí, todos estamos llamados a la santidad, a vivir en el amor
y ofreciendo cada día nuestro testimonio en nuestro trabajo cotidiano, en nuestro diario vivir. Y así entonces cada uno, cada cristiano católico, ¿verdad?, estamos llamados a ser santos. Y realmente tenemos ejemplos así muy recientes, hermana, como el caso de este joven Carlo Acuti, ¿verdad? Sí. Es un ejemplo de nuestro tiempo y es algo increíble, un adolescente que llega a ser santo en este tiempo donde hay tanto ruido en el mundo. Así es. Bueno. Es realmente un ejemplo enorme para los jóvenes de hoy, para vivir realmente una vida centrada en Cristo, en la Eucaristía, en todo lo que nos ofrece la Iglesia para que nos santifiquemos cada día. Sí. Y la hermana María Pekovic, también ella era joven cuando fue llamado a esta vocación religiosa, hermana. En realidad ella desde niña sintió la llamada de Dios. Ajá. Ella a los 14 años ya hizo su promesa de virginidad a Dios. Ella en silencio, en secreto, hizo esa promesa al Señor. Ella escribió eso en su autobiografía. Y de a poco, ella, cuando ya estaba en la escuela, se fueron las hermanas italianas a formar ahí la comunidad, cosa que iremos, ¿verdad?, profundizando en este programa, pero hoy así voy a hacer de forma grande para decirle que desde niña ella fue llamada. Y cuando llegaron las hermanas, ella quiso ser interna. Sí. Después también vamos a hablar que su papá, don Antonio, estaba ya casada antes con una mujer que falleció y con quien tuvo 2 hijas. Una ya era religiosa. Después se volvió a casar, de donde nació la María Pekovic. Y ella, cuando era niña, le pregunta a su mamá y a su papá, bueno, que estaban las hermanas, qué lindo sería si ella fuera interna. Y el padre le pregunta, ¿querés ser también hermana como tu hermana Catalina?, le dice. Y su mamá medio que se opuso, ¿verdad? No, no, una hermana ya basta en la familia. Y bueno, y ella quedó así, bueno, pero tenía en su corazón muy fuertemente que esa idea de entregarse completamente a Dios. Y así fue creciendo esa idea y ella, como nació en una familia tan cristiana, tan bien formada, ¿verdad? Su papá era tan santo para ella, fue su ejemplo de vida y un amor tan grande le tenía a su padre que le parecía Dios en la tierra. Y eso ya es un ejemplo muy, muy grande, ¿verdad? Para mí es grandioso. Y entonces, así ella ya tenía toda esa formación cristiana tan grande desde su casa. Y después la formación en la escuela, ella desde muy joven también dirigió muchas comunidades religiosas, y no comunidad, sino, ¿cómo se le dice a eso de la que se forma dentro de la iglesia? Así de María, del Sagrado Corazón de Jesús. No es comunidad, sino se me fue la palabra. Sí. Bueno, son asociaciones de sí. Hija de María, todo eso ella ya dirigía. Sí. Antes de entrar en la congregación. Sí, sí. Y realmente existen así varios grupos. Cofradía, Legión de María, Cofradía de la Virgen del Carmen. Sí, exactamente. Y ella ya formaba parte de esos grupos. Llevaba adelante casi 3 grupos. Acompañaba. Sí, sí. Pero algo llamativo, hermana, pues generalmente las familias son los primeros obstáculos cuando los hijos quieren optar por la vida religiosa. Y algo tan llamativo que el propio padre fue el que la motivó a ella. Sí. A pesar de que más adelante podemos ir profundizando también que el papá también pensaba por ella para llevar adelante todo el trabajo que el papá llevaba, porque como era una familia muy adinerada, tenía grandes empresas así de sus tierras,
porque él tuvo 2 hijos o 4 varones que fueron a estudiar al extranjero. Entonces María quedó como para ser la ayudante de su papá en llevar adelante el trabajo o la empresa. Por lo visto que tenía un carácter firme la María Pekovic. Así mismo, ella fue muy bien formada y tiene una buena formación para llevar adelante cualquier cosa. Qué bueno, optó para llevar adelante la difusión del reino de Dios. Ella fundó la congregación nada más y nada menos que en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra, dice, ¿verdad? Sí, la palabra de Dios. Pero ella, después de la Primera Guerra Mundial, ella con la ayuda del obispo, que era su director espiritual, el obispo de la parroquia, la dirigió a fundar la congregación, que más adelante vamos a ir profundizando, porque ella al inicio quería ser de la clausura. Entonces el obispo que le acompañaba le dirigía hacia otra parte, le decía: ¿cómo vas a abandonar a tu pueblo en este tiempo tan difícil? Tantos niños sin padres, madres que quedaron sin su esposo, ¿verdad? Sí. Y sin casa, sin nada. Había mucha pobreza. Entonces el obispo la dirigió así, pero se dio todo el camino, ¿verdad? Estaba la congregación religiosa que vinieron para ese pueblo, luego por motivos de miembros tuvieron que regresar a Italia y ahí se quedó la casa, bueno, y todo eso, ahí se fundó la congregación. Es la figura religiosa de la hermana María Pekovic fue posterior a la Primera Guerra Mundial, más o menos, o ¿cómo es? Para ubicarnos un poco en el tiempo, sería posterior a la guerra. Sí, durante la guerra fue creciendo esa vocación. Sí. Porque la Primera Guerra Mundial terminó en el año 1918. Sí, sí. Y la congregación se fundó en el año 1920. Entonces la posguerra, y que realmente dejó destrozos, ¿verdad? Sí, muchos huérfanos, muchas viudas, y muchos tuvieron que salir de Blato, de ese pueblo, para encontrar una nueva vida, para sobresalir, para salir adelante. Ya. Bueno, estamos al inicio de un poco conociendo la vida de la Beata María Pekovic, y bueno, acá Iván nos indica que estamos llegando nuevamente al límite. Bueno, la hora siempre pasa volando cuando hablamos de cosas lindas, hermana, ¿verdad? Así es, y bueno, como dije, vamos a ir elaborando y presentándoles con más eficiencia, digo yo, la historia de la Beata. Ahora vagamente conté cómo fue el inicio, pero después vamos a ir profundizando la vida de la Beata María Pekovic. Cada día, o sea, cada presentación, cada programa, vamos a tomar una parte de su vida. Muy bien. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. En esta tercera parte quiero ir profundizando sobre el lugar donde nació la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic. Ella nació en Blato, en la isla de Córtula, y es un lugar muy hermosa, en donde también tuve la oportunidad de visitar cuando estuve en Italia. Entonces, Blato es una parte más de la isla donde más se puede cultivar, y los pobladores de Blato son agricultores desde el inicio. El lugar daba para cultivar, entonces en eso se dedicaban la mayoría de la gente, que eran terratenientes, que eran gente pudiente,
a quienes le pertenecía esa isla, ¿verdad? Sí. Y también eran instituciones religiosas que tenían parte de la tierra. Y una de la familia eran los Peković Kovač, los padres de la Beata María Peković. En esa familia ella nació y tenían mucha gente que le trabajaba la tierra, muchas familias. Y a esa familia el papá sí le cuidaba con mucha ternura, le cuidaba con amor. Y eso es lo que María veía en su padre, que le trataba bien a cada familia. Y María Peković, cuando creció, ella fue a acompañar también a esa familia que le trabajaba a la tierra de su padre, ¿verdad? Y enseñaba catequesis, le enseñaba a los niños, a los jóvenes. Eso hizo María Peković, y Babina se llama el lugar donde ella se iba y su papá le acompañaba. Y con cariño y con mucha ternura ella se iba, y le gustaba muchísimo porque le parecía que le enseñaba a los ángeles. Los niños eran como los ángeles, y María para los niños era su ángel también. Entonces se iba ahí frecuentemente María Peković. Eso sería, hermana, en la época en que ella era adolescente. En la época que ella era adolescente y señorita también. Ella de señorita también se iba ella, y la llamaban señorita María. Sí, se iba a enseñarle y para la primera comunión, para la confirmación, y así ella acompañó personalmente ese pueblo. Qué interesante, de verdad, acompañaba las labores de su padre, y ella llevando adelante la palabra de Dios. Así mismo. La formación espiritual de la gente, qué lindo. Sí, sí, y con su papá generalmente se iba y meditaban juntos la palabra de Dios o rezaban el Santo Rosario. Rezaban así juntos o en silencio cada uno, porque el lugar es maravilloso. Un día tenemos que irnos. Ojalá pudiéramos llegar a Croacia. Y para su santificación, ya para su canonización, sí, Croacia. Croacia. Sí, Croacia. Realmente es un lugar maravilloso, y es un pueblito, bueno, es una isla donde no se puede llegar así en vehículo, sino que hay que irse en embarcaciones. Sí. Así únicamente se llega a ese lugar. Y ella, hermanas, inicia su vida religiosa en Croacia. Ella inicia su vida religiosa en Croacia, así como ya dije anteriormente, ¿verdad? Se conoció con el obispo cuando ella hizo su primera comunión. Sí. Se confesó, y desde ahí ella le dijo, ¿verdad?, que su intención de ser hermana. Y el obispo empezó a acompañarla espiritualmente. Sí. Y así iba creciendo. Y como le digo, su mamá no quería, ¿verdad? Su mamá se opuso a que ella sea religiosa, pero su papá no tanto. Y yo no sé si su papá le dijo no, pero creo que se callaba nomás. ¿Ella entró en una congregación religiosa? No, ella en Croacia. Ella no entró para hacer, sino que entró como para ayudar a las hermanas en la tarea. En la tarea de la evangelización. Sí. Porque eran 3 hermanas. Sin que ella sea hermana. Sin que ella sea hermana. Y fueron a presentarse allá justamente el 25 de marzo, Día de la Santísima Virgen María también, ¿verdad? Sí. Y la presentación de Jesús al templo. Ajá. Y bueno, se fue con María Telenta, que era una amiga también que ella tenía. Y cada quien como tenía que pagar también su estadía, pero también iban a trabajar ahí para la evangelización. Sí. Fue un breve tiempo que vivieron así con las hermanas, porque después falleció la Madre Superiora, y después de un rato ya las 2 hermanas que quedaron tuvieron que regresar a Italia. Y quedaron sin hermanas. Sí. Pero ahí fue que
vino el obispo de visita y ya hablaron para que ellas se queden en el lugar a fundar la congregación. Y ahí ella... Entonces fue ese día, el 25 de marzo, que ella abandonó la casa paterna para irse ahí a iniciar la congregación. Pero en realidad la congregación inició el 4 de octubre de 1920 en el día de la fiesta de San Francisco. Ya. Sí. Por eso que ustedes están identificadas con San Francisco. Sí, pero en esa época la congregación que nacía tenía que formar parte de algunas congregaciones ya existentes. Por ejemplo, de una espiritualidad benedictina o de Santo Domingo o de San Francisco de Asís. Y como los padres de la Beata María Peković, antes ya el papá de su papá, el abuelo de María, ya recibían a los sacerdotes misioneros que venían a Croacia en su casa, porque ella dice que su casa ya le servía como un convento. Vivíamos como en un convento, decía ella, con quienes compartían, a los niños que le preguntaba cómo era su familia, y le contaba así que su abuelo ya recibía a los misioneros, entonces especialmente a los franciscanos, y ella, como le conocía a los franciscanos, pidió permiso a la congregación para tener esa espiritualidad franciscana, para formar parte de ese árbol franciscano. Entonces sería la congregación como una plantita de la congregación de San Francisco de Asís, o sea, en la orden que él fundó, de la orden franciscana. Nuestro nombre es así: Congregación Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco de Asís. Por eso está esa sigla TOR. Así, TOR, que significa Tercera Orden Regular. Entonces yo dije, espiritualidad tenía que formar parte de las órdenes ya existentes. Entonces la Beata eligió la orden franciscana. Muy bien, estamos en el momento más interesante y emotivo de la historia, y justo nos llega el tiempo para concluir este primer programa, que lo estamos haciendo con muchísima alegría, acá con la hermana Severiana, y como ella misma está manifestando en los programas sucesivos, con la ayuda de Dios vamos a seguir difundiendo la vida de la Beata María Peković. Bueno, hermana, creo que usted tiene una oración para cerrar este programa. Vamos a rezar entonces por todos los sacerdotes, por nuestra diócesis, por el aumento de santas vocaciones en nuestra congregación y en toda la iglesia, por el trabajo pastoral del padre Víctor Luis Cabañas, por los capellanes del Hospital IPS Central y por la congregación Hijas de la Misericordia. Oh Dios Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús crucificado Peković, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Beata María Peković, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad.